Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio con la videoconferencia del día de hoy. Bienvenidos al coloquio virtual estudiantil en Ciencia de Datos 2020. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo vía Facebook Live y en nombre de la doctora María del Pilar Ángeles, coordinadora de la licenciatura en Ciencia de Datos, es un placer para mí presentar al doctor Edgar Valdés. El doctor Edgar Valdés es físico y actualmente se desempeña como consultor de tecnologías SAP, Amazon, Microsoft y Google en los temas de Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, tecnología cloud y cómputo cuántico. En lo académico, participa en seminarios en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Durante más de 20 años de experiencia ha desarrollado soluciones industriales y modelos de negocios. Es un experto y mentor activo en la creación de empresas y startups de base científica y tecnológica. Bienvenido, doctor Edgar. Le comento que al final dejaremos unos minutitos para una sección de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Adelante, doctor. Gracias. Listo, muchas gracias, buen día. Pues bueno, bienvenidos a todos, Andrés, Perla, David, Francisco, Jesús, José, Paulina, Víctor, todos los que nos están acompañando hoy y todos los que nos van a ver seguramente por las redes sociales. Eh, a mí me invitaron a dar esta plática a esta extraña licenciatura de Ciencia de Datos, bastante nueva, y digo extraña porque es una respuesta que pues es emergente a mucho de lo que nos está ocurriendo en el mundo actualmente, en el cual pues nos empezamos a encontrar en ese momento en el que estamos en el qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Estamos tanto tecnológicamente como también dentro de las diferentes ciencias, empezando a buscar como que nuevas maneras de comprender y de entender al mundo a final de cuentas. Y pues bueno, es por eso que cuando me invitaron a dar esta charla, yo inmediatamente dije, claro, y dije, no, pues vamos a conocer a los próximos grandes genios que van a estar trabajando en todos estos temas dentro de México. Y empezamos a revisar todas las pláticas que están dando y todo lo que se necesita en torno al tema de ciencia de datos. Y déjenme decirles que pues mucho de lo que estamos viendo, mucho de lo que tienen, pues realmente es una formación completa, sólida, que te lleva a realizar la principal funcionalidad que creo que nosotros tenemos que tener como científicos de la información, a final de cuentas, que es pues bueno, cómo trasladar esta información, cómo interpretarla, cómo convertirla en conocimiento, accionables, cómo convertirla en, como dicen, sabiduría, y desde luego cómo hacer que esa información perpetúe para que pueda ser utilizada en el futuro. Entonces, pues bueno, como ya saben, pues me da mucho gusto estar con gente como ustedes, y lo que yo les voy a presentar es algo que está muy fuera de los temarios técnicos y de los temarios tecnológicos, y es una visión local y global de cómo estamos viendo en estos momentos la ciencia de datos a través de la inteligencia artificial dentro y fuera de México, ¿no? Y es por eso, pues bueno, que titulamos esta charla Perspectivas de Inteligencia Artificial en la transformación digital mexicana. Entonces, para poder comenzar con este rollo de las transformaciones digitales, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer qué son esos modelos de negocios que se están transformando o que utilizan una gran fuente o que utilizan grandes fuentes de datos específicamente para poder hacer que el modelo tenga una propuesta de valor. Es muy diferente decir, tenemos un modelo soportado por datos, a tenemos un modelo cuya propuesta de valor es justamente utilizar los datos para generar algún satisfactor que puedan tener los clientes. Les voy a comentar, o sea, prácticamente estos modelos son de los que ahorita están más conocidos y todo el mundo quiere crear sus spin-offs de ellos, como son Uber, Airbnb, o Visa, que es un modelo de negocios ya que tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos debemos de preguntar es cómo es que estas tecnologías disruptivas como son el blockchain y el machine learning pueden entrar tanto a, como dije, hacer una disrupción o hacer una aceleración de estos modelos. Y ahí es donde nos vamos a empezar a preguntar, ¿para qué sirve machine learning desde esta perspectiva? ¿Para qué sirve blockchain? ¿Y quiénes son los que están utilizando estas ambas herramientas, tanto en México como en Estados Unidos?
Y una de las cosas que me encanta dar en esta plática, pues es dar la perspectiva real, la perspectiva mexicana, en la cual nosotros hicimos de diferentes compañías en México para tratar de encontrar si realmente están entendiendo lo que nosotros, como expertos, entendemos en ciencia de datos, o dónde está esa curva donde nos tenemos que, perdón, esa interfase donde nosotros tenemos que acoplarnos para poder darnos entendimiento. ¿Okay? Entonces, pues vamos a ver, primeramente, un poquito de lo que es la digitalización en este mundo hiperconectado, ¿no? Entonces, sabemos que la digitalización entra cuando los datos generados por las personas y por las interacciones son utilizadas para amplificar, regular o crear datos o información. Y ese tema es un tema que es muy discutido, pero vamos a tomarlo primero como dato y después vamos a tomarlo como información. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los diferentes modelos que hay, nosotros podemos clasificarlos en 4 tipos de modelos básicos de negocios, ¿no? El primero, pues bueno, son los que crean assets, o sea, los que crean mercancías, hacen manufactura completamente, van a pedir este material, lo transforman bajo ciertos procesos, crean booms, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay una gran riqueza de datos o de información micro que está sucediendo para poder crear una sola cosa. Entonces, dentro de estos modelos, lo más complejo, desde luego que los físicos conocemos lo que son los procesos para poder hacer supermateriales como el grafeno, los superconductores, etcétera, etcétera, que pueden llevar hasta miles o del orden de los 10 miles tipos diferentes de procesos para poder crear un simple material, ¿no? Pero fíjense cómo estos asset builders, si nosotros los pensamos desde el punto de vista de retorno, de inversión o de dinero, solamente son efectivos hasta en un 2%. ¿Eso qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si ustedes quisieran hacer una evaluación del precio a lo que ganan para ese tipo de negocios, solamente estarían como que generando un 2% arriba de las inversiones que ustedes podrían estar poniendo, ¿no? Y esto a la gente de negocios les interesa bastantísimo, ¿no? O sea, ellos lo que quieren saber es, si yo te doy tanto, ¿cuánto es lo que me estás dando, ¿no? Asimismo, los siguientes modelos que van creciendo son tanto los proveedores de servicio, que por ejemplo lo que nosotros hacemos dentro de las consultorías, gran especialidad, pues es irles a decir a las personas cómo poder utilizar diferentes puntos operativos o diferentes metodologías operativas para poder hacer que sus compañías funcionen de mejor manera o a veces para poder ampliarse hacia nuevos mercados o hacia nuevos procesos, ¿no? Y ahí, pues bueno, también entra muchísima información, muchísima interacción de datos entre diferentes personas que tienen que participar para las implementaciones tecnológicas, auditorías, etcétera, etcétera, que se pueden dar, ¿no? Pero aún así, un tipo de estos servicios, pues bueno, solamente tiene un ratio de un 2.6 para ser exactos, ¿no? Después de ahí empezamos ya a ver los que están creciendo, que son los creadores de tecnología, que también nosotros podemos llamar los creadores de ciencia y tecnología e innovación, que a final de cuentas, pues bueno, estos lo que hacen pues es tomar cosas que están desde un estado del arte y bajo un proceso realmente desgastante que puede tomar bastantes años, empiezan a hacer el fit hacia lo que es la necesidad del mundo para poder convertirse en un asset que después puede ser utilizado, ¿no? Entonces, como ya saben, el ejemplo clásico de los creadores de tecnología, desde luego que está todo lo que está sucediendo ahorita mismo con el cómputo cuántico. También podemos decir que las tecnologías cloud, aunque ya tienen bastante tiempo, están ahorita también siendo creadores o generadores de innovación y de tecnología, ¿no? Y en este punto, en los generadores de todos estos nuevos procesos, es en el cual estamos y por los cuales hay tanta confusión dentro de las comunidades de ciencia de datos, entre si soy analista de datos, soy científico de datos o soy ingeniero de datos, ¿no? O sea, ya es una novela que tenemos muy contada, pero es una novela real porque justamente estamos en ese momento histórico donde estamos descubriendo cuáles son los momentos tecnológicos y los momentos también, ahora sí que científicos de los cuales nosotros vamos a estarnos clasificando, ¿no? Entonces, no sabemos qué somos, pero lo que sabemos es que se está generando gran cantidad de información en el mundo y por eso nos están empujando para allá. ¿Y cómo sabemos que se está generando gran cantidad de información en el mundo? Pues porque empezamos a ver que los modelos de negocios que orquestan
la información son aquellos que empiezan a generar muchísimo más recurso en muchísimo menos tiempo, ¿no? Son modelos completamente complejos, volátiles, algunos tienen procesos de adaptabilidad que pueden en 6 meses hacer crecer varias verticales o cerrar como lo que le acaba de pasar a Airbnb en la pandemia, ¿no? Son modelos bastante sensibles en los cuales sabemos que, pues, por el estado de hiperconexión que estamos nosotros teniendo, pues lo que ellos buscan es orquestar las necesidades entre ambas partes, ¿no? El modelo básico que conocemos desde hace muchos años, pues es el de las tarjetas de crédito. A final de cuentas es algo bastante fácil. Yo quiero comprar algo, no tengo el suficiente dinero. Tengo dos opciones, puedo ahorrar o puedo pedir prestado, ¿no? Si ahorro, alguien me puede decir, ok, yo te ayudo a ahorrar para que no gastes. O si pido prestado, alguien te dice, ¿sabes qué? Podemos nosotros manejar entre varias personas, pues para que puedas tener ese dinero con una tasa de préstamo muchísimo más bajo, ¿no? Y así es como empiezan a nacer estos servicios en los que yo te ofrezco parte de mi conocimiento, orquesto tu dinero y a partir de eso, pues yo genero unas ganancias ahí por los miles de personas con las que esté haciendo, ¿no? Empezamos a ver que estos negocios de orquestación, a final de cuentas, en lo que empiezan a vender como monetización es en la masividad, ¿no? Y la única manera de poder tener un punto en el cual uno de estos modelos funciona, pues es tener esa masa crítica de personas y por lo tanto de los datos que generan. Hay mucha información en la red acerca de los modelos de orquestación. ¿Cuándo es cuando sí deben de entrar? ¿Cuándo es cuando no deben de entrar? ¿Cuánto dinero es lo que necesito para yo poder crear el siguiente Airbnb? Chéquenlo. Es bastante bueno que vayan caminando por esos caminos de conocer cómo funcionan los negocios a gran escala para que también puedan saber qué es lo que ustedes van a poder pegar cuando estén ya haciendo la parte un poco más técnica, ¿no? Entonces, ya presentado como que el escenario completo de negocios, somos hombres y mujeres que estamos viendo cómo poder mover al mundo las materias, hacer que haya empleos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la parte de la especialidad. Nosotros ya sabemos cuáles son los elementos que están en el mundo. Tenemos un montón de gente, tenemos un montón de datos, un montón de información. Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizar qué para poder hacer que esa información trabaje para nosotros? Si nos ponemos a hacer una orquestación, por ejemplo, las que estaba diciendo de tarjeta de crédito, poniendo un montón de personas que estén yendo casa a casa a decirle, oye, pues dame el dinero, yo lo ahorro, me lo llevo, pues digamos que estamos gastando demasiado, tanto recurso material, humano y demás para hacerlo, ¿no? Entonces, la informática, a final de cuentas, y la digitalización es lo que empieza a hacer que estos flujos de información o estos flujos de datos pues sean realmente accesibles para poder hacer funcionales estos modelos de negocios. Ya en otras partes, en otros seminarios, ustedes han visto parte de lo que es Big Data, que es decir, cómo hacer que grandes masas de datos puedan ser desmenuzadas, analizadas, etcétera, etcétera, pasando por los diferentes tipos de filtros que pueden hacer y con las diferentes tecnologías que más adelante se las mencionaré también, para poder hacer todo esto, ¿no? También ya vieron un poco acerca de los diferentes modelos estadísticos que están por detrás de todo esto y que no son tan viejos, perdón, y que no son, y que son lo suficientemente viejos como para que cuando yo estaba estudiando les llamáramos de otro nombre y ahorita que empieza a salir esta palabra de moda con la inteligencia artificial, pues les empecemos a llamar modelos de aprendizaje reforzado, ¿no? Y a final de cuentas, pues estos modelos de aprendizaje reforzados, lo que tenemos que ver es cuál es su funcionalidad para poder hacer un análisis y eso pues es bastante simple, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros transformar la información con estos modelos de aprendizaje automático? A final de cuentas tenemos tres tipos de aprendizajes que le podemos decir a una máquina, ¿no? Puede ser aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado, ¿no? Variantes, hay muchas, algunos tienen más, se combinan unos por otros, pero a final de cuentas esos son los tres mundos que nosotros tenemos que tener al menos para poder dirigirnos como
de manera general con las personas con las que vamos a interactuar, ¿no? Y a partir de esos modelos tenemos un montón de funcionalidades. Prácticamente las que más se utilizan ahorita en los modelos supervisados son la clasificación y la regresión. Y pues dentro de los modelos no supervisados tenemos la clusterización, ver cómo está funcionando, cómo están agrupándose cosas de las cuales no sabemos si tienen una relación por sí, ¿no? Dentro de los más importantes, desde luego, los tipos de aprendizaje reforzado, en los cuales pues ahí estamos con todas estas tecnologías que están existiendo de navegación automática, aprendizaje de lo que son los asistentes digitales como los chatbots, etcétera, etcétera, o como lo que está saliendo muy ahorita, que es lo que es los asistentes de recursos humanos o de superación personal o en healthcare, ¿no? Entonces, toda esta información que tenemos dentro de lo que se llama Machine Learning, pues a final de cuentas, lo que hace, lo que nos sirve desde el contexto de modelos de negocio, es para hacer las cosas más fáciles, más baratas y muchísimo más rápidas. Estas funcionalidades no va a funcionar el modelo de negocios que nosotros estamos queriendo proponer, ¿no? Entonces, ahí la primera nota fuerte, cuando están avanzando dentro de la carrera o están pasando ya a un área más de research operations que de research académico, pues tenemos que empezar en saber cómo hacer más efectivos los modelos de negocios, y ahí tenemos que hacer un balanceo entre la efectividad de nuestro modelo contra la efectividad de lo que es nuestro análisis, ¿no? Muchas veces no nos alcanza el tiempo suficiente o no se tiene todos los datos suficientes para decir, voy a hacer un análisis completo, y tenemos que empezar a decidir qué es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos para que pueda salir la información que nosotros estemos necesitando, ¿no? Y esa, pues digamos que es una técnica muy artesanal que se genera con lo que es la experiencia, ¿no? Ok, pero vamos centrándonos en lo que vamos a, en la demanda que se tiene, por ejemplo, de inteligencia artificial, a nivel global, y qué es lo que se está observando, ¿no? Estas cifras son del año pasado, un poquito con este año caótico que hemos tenido, pero lo que sabemos es que la demanda de talento en inteligencia artificial, ciencia de datos y demás, pues bueno, está hablándose cada 2 años, ¿no? O sea, cada 2 años más funcionalidades, tanto de conocer cómo utilizar herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, están siendo pedidas dentro de los recursos, dentro de las capacidades para laborales, ¿no? El 37% de las organizaciones han implementado o van a implementar inteligencia artificial de alguna forma. Mi apuesta siempre son los asistentes digitales. En México tenemos gran experiencia con asistentes digitales. Siento que, pues bueno, es parte de esa entrada con la cual vamos a tener. Y si no, seguramente la gente que conoce un poco más de user experience estará viendo ahorita que tanto la combinación de user experience con inteligencia artificial también es algo que se está buscando, ¿no? A final de cuentas, pues el número de datos que tenemos en el mundo, estamos viendo que está creciendo así aceleradamente. Se dice que hay unos 175 zettabytes para el 2025 y hay para poder visualizar cuántos son estos datos. Por ahí en algunos cursos de Harvard tienen esta analogía que es que es ecológicamente no buena. Es decir, imagínate si tú agarraras todo el bosque del Amazonas, convirtieras todos los árboles en páginas, les pusieras letra Calibri del 5%, y escribieras de corriditos y muchos espacios, aún con todo eso necesitarías unos 100 Amazonas para tener la cantidad de información que se está generando en estos momentos, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo es que nosotros estamos cambiando el paradigma en estos momentos ya para en lugar de pensar tanto, no solamente en el recurso físico, sino que tenemos que empezar a pensar en el recurso de datos que se está utilizando en estos momentos, ¿no? Y eso es realmente fascinante a la gente que le gusta hablar de industria 4.0 o
y de la historia de las diferentes revoluciones industriales, pues puede hacer esas uniones entre la producción que se hacía, por ejemplo, de algodón o de petróleo, etcétera, etcétera, y cómo fue dominando el mercado, y ver cómo es que los datos están haciendo algo muy parecido en estos momentos, pero con un twist bastante interesante de aceleración, pues debido porque a que producir un dato es relativamente fácil. Nosotros estamos produciendo datos en estos mismos momentos, que en algún momento alguien puede ser analizado, ¿no? Ok, para el 2021, siguiente año, antes de que pasara la pandemia, pero seguramente también, vamos a tener muchas tecnologías emergentes que van a estar fundamentadas en algún tipo de inteligencia artificial, no solamente los analíticos como lo que ven en ciencia de datos, sino también tecnologías de inteligencia artificial de comportamiento, como puede ser el deep learning, ustedes ya conocen visión computacional, NLP, etcétera, etcétera, en las cuales pues lo que se busca es no solamente estudiar cómo funcionan cómo se analizan los datos, sino en provocar nuevas acciones o servicios que a final de cuentas van a generar otros tipos de datos, posiblemente no estructurados, o posiblemente metaestructurados o complex estructurados, o datos combinatorios entre grafos y series de tiempo, ¿no? Entonces, la variedad de datos que se puede tener con la entrada de tecnologías fundamentadas en inteligencia artificial, pues es algo que ustedes pues les va a tocar descubrir y que va a ser algo bastante interesante y que esperamos todo ver, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en quién está haciendo inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Y siempre cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, sí, parecería que es algo que ocurre en las películas, es algo que solamente las universidades están utilizando a gran escala. Muchas veces somos un poco reacios a decir, no, es que si hay inteligencia artificial fuera del research, y la verdad lo hay. Prácticamente, pues bueno, si ven, hay compañías por casi cada una de los diferentes tipos de negocios que están utilizando este tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, desde healthcare, retail, también están lo que son en ciberseguridad, que está muy fuerte lo que es la parte de inteligencia artificial para poder distinguir comportamientos anómalos o no anómalos a los niveles bajos de los canales de comunicaciones. Y desde luego las que ya conocemos empresariales, como pueden ser en las ventas, a ver que un consumidor que está comprando, cuál va a ser tu preferencia de compra después. Asimismo en la manufactura, es un tema casi extensísimo con toda la parte de IoT industrial, en la cual cada vez se están generando muchos y mejores arquitecturas para poder hacer transmisiones de datos así bastante chiquitos en lo que son streams de datos, ¿no? Y pues bueno, eso es para la gente que maneja Big Data, pues es un reto poder hacer esos análisis en series de tiempos de streams que suceden en las máquinas de una manufactura, y con esto crear los llamados gemelos digitales, que prácticamente son unas abstracciones en datos de lo que está generando cada una de estas maquinitas, y que cuando los ves en las plataformas se ven bastante padres, porque te están diciendo, tenemos una efectividad de tanto tiempo, entonces métele más cuero para poder sacar más cintos, ¿no? Cosas por el estilo son lo que les gusta entender, ¿no? Asimismo, transportación, construcción y mucho para lo que es el área de servicios públicos, en los cuales van a ver ustedes un switch completito en los siguientes 5 años, porque cada vez más compañías empiezan a dedicar a hacer modelación para ciudades inteligentes, servicios inteligentes, lugares inteligentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, va a ser un mercado que va a avanzar también a un nivel bastante grande, ¿no? Y aquí, en todo lo que estamos diciendo de quién hace IA, una de las preguntas fundamentales que yo quiero que también se la empiecen a preguntar ustedes, es una pregunta que realmente que no hay una respuesta que podamos dar sólida, es saber si la inteligencia artificial va a estar creciendo para los procesos
para los procesos de negocios o operacionales, o si va a crecer para las necesidades humanas, ¿no? Entonces yo siempre les digo, pongan el IoT contra los asistentes digitales, échenlos a pelear para ver quién es el que avanza más dentro de un concurso como un hackathon. Porque es bastante interesante saber si debemos empezar a ver la inteligencia artificial desde una perspectiva ética humana o desde una perspectiva ética laboral, ¿no? Y ahí hay un agarrón bastante bueno de muchas discusiones que podemos tener, discusiones desde luego muy sanas, ¿no? O sea, no sabemos cuál visión va a ser la que va a... pueden suceder cosas con las cuales una que otra vaya ganando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en México? A final de cuentas, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? ¿No? O sea, ¿cuál es el campo en el cual yo puedo desempeñarme como científico de datos y conocedor de inteligencia artificial? ¿No? Aunque no lo crean, y es difícil de creer, en México tenemos una capacidad bastante interesante de inteligencia artificial y mucho tiene que ver debido a justamente la ciencia de datos, ¿no? O sea, los países como el nuestro, que tienen estos caos de información, pues a final de cuentas, una de las partes o de las ventajas de tener esto, pues es que tenemos muchos modelos para poder estudiar y crear nuevas funcionalidades, ¿no? O sea, sabemos, desde luego, yo lo sé, siempre me lo dicen, oye, pues es que yo ya tengo un dataset compuesto, ya sé cómo tiene que ser y necesito que mi dataset sea de esta manera, yo lo transformo para que corra mi modelito, ¿no? Entonces debemos de pensar a la inversa, debemos de pensar que sabemos que existen ya modelitos que funcionan con datasets que ya en otras naciones empezaron a funcionar, pero ¿cómo funcionarían haciéndolos con estos tipos de datos basados en sistemas tan complejos y caóticos como son los mexicanos, ¿no? El gran fuerte que se está utilizando de inteligencia artificial en la parte de análisis en México, y remárquenlo, es en la industria bancaria y financiera, ¿no? El 80% de los bancos y muchos de los que están dentro del país van a utilizar inteligencia artificial en diferentes formas de poder hacer sus operaciones, ¿no? Es tal el movimiento de inteligencia artificial en finanzas en México que a final de cuentas nosotros somos de los países que ya tenemos estas leyes de regulación y de fomento a a la economía digital, como es la ley FinTech, que se está discutiendo y se sigue y seguirá discutiendo en el Senado en estos mismos momentos seguramente. Y pues bueno, a final de cuentas, hay mucha gente metida, hay mucho movimiento metido dentro de estos, dentro de esta parte, ¿no? ¿Cómo funciona en las demás vertientes? Pues ustedes podrán ver que a final de cuentas, tanto servicios como manufactura, pues son los que están pensando en implementar proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y van bajando un poco en lo que son los sectores de salud, en los sectores químicos, etcétera, etcétera, donde pues bueno, mucho tiene que ver porque estamos nosotros exportando o ya trayendo las aplicaciones tecnológicas de inteligencia artificial, pues desde el extranjero, ¿no? Compañías que se dedican a hacer inteligencia artificial a gran nivel dentro de México, pues bueno, Cintia, Arius, Brita, todas las grandes consultoras, Deloitte, Accenture, KPMG, EY, etcétera, etcétera. Y desde luego, pues bueno, también habemos gente que estamos haciendo tanto combinaciones como orquestadores en ciencia de datos e inteligencia artificial, como somos Hadox, Daxploitation, el mismo Nearshore, que son gente que está trabajando, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de inversión, parecería que los sectores que están preparados para invertir en inteligencia artificial son los de servicio, consumo y manufactura, ¿no? Entonces, lo que deja a un mediano plazo, lo que son de construcción y retail, pero sin embargo, esto puede cambiar. Esto puede cambiar dependiendo de cómo se empiece a mover la tecnología en los servicios financieros. Y nosotros nos hicimos esa pregunta y justamente la preparamos para presentarla hace poco en un foro que es para la Asociación Global de Gestores de Tecnologías de la Información, el GITMA. Y pues bueno, lo que estamos viendo es que lo que hicimos fue que fuimos así a tocarles a las puertas, a preguntarles
a la gente de clase de código C, de clase C, qué es lo que estaban pensando, qué es lo que estaban pensando, qué es lo que tenían en mente de inteligencia artificial. Y encontramos que justamente así, bastante sorprendente, todas estas personas estaban bastante letrados, o sea, no es un tema que solamente sea, digamos, para presumir entre ellos, sino que tienen que estar atentos porque ya están entendiendo o ya están sabiendo, o algunos ya están aprovechando las ventajas que tiene saber del tema de inteligencia artificial para estar un paso adelantito de los demás, ¿no? Entonces, desde luego que lo que mejor encontramos es que hay una actitud completamente positiva hacia la transformación digital. O sea, podemos ser un país transformado digitalmente, desde luego. Una de las cosas que nos sorprendió bastante y por el nivel de entendimiento que se tenía, pues es acerca de la ciberseguridad, ¿no? Y aunque a nivel público estemos un poco sufriendo con los temas de ciberseguridad, al menos la gente de la industria privada lo tiene muy, muy bien enterado, muy bien controlado y están completamente conectados con las comunidades internacionales a muchísimos niveles para poder estar al top en la parte de lo que son la seguridad, ¿no? Desde luego que el de los temas más conocidos es el manejo del dinero digital o también o las criptomonedas. Son cosas que generan mucho, digamos que mucha emoción dentro de esta clase ejecutiva, aunque son un poco reservados en cómo utilizarlo de manera global o de manera general, pero sí de manera interna. Procesos como tesorería avanzada o demás podrían comenzar a funcionar con algunas aplicaciones de criptomonedas, ¿no? Desde luego, existe un conocimiento bastante bueno de lo que son el uso de datos y muchos de los proyectos que se están teniendo ahorita de transformación digital son proyectos de transformación de datos, a final de cuentas, donde estamos empezando desde la parte bastante sencilla, ¿no? Que es creando estos lagos de datos. Todas las compañías empiezan a explorar cómo crear su dato, cómo crear sus lagos de datos y empezarán a evolucionar para la gente que se vaya a dedicar a la parte de arquitectura de transmisión de datos. Empezarán a evolucionar rápidamente, tener todas estas infraestructuras completas de datos inteligentes, los cuales se comuniquen o se segmenten los mensajes dependiendo del tipo de dato que se está utilizando. ¿Sí? Separo la presentación y la vuelvo a poner. Listo. Entonces, pues bueno, ya casi para acabar, pues tenemos que preguntarnos, ¿por qué están metidos tanto en esta parte de la generación financiera? Y están metidos por una tecnología que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de ciencia de datos, lo vemos analizado como un dato, como una fuente de información, pues es bastante sencilla, ¿no? O sea, este blockchain, a final de cuentas, es simplemente una cadena de información que está conteniendo la parte de afuera, le está conteniendo la parte de adentro y luego la parte de adentro también está con la parte de afuera y así se van como haciendo estos anillitos de información, desde luego codificada, en el cual, pues bueno, cada uno de estos, para poder hacerle un cambio, pues obviamente pues tienes que deshacer toda la cadena, ¿no? Entonces, esa funcionalidad tan básica que si alguien que programa como lo hacíamos en C, con apuntadores y demás, lo haría en 5 minutos. La parte importante, desde luego, que es lo que es la seguridad que nos dan esas transacciones. Y eso es lo que a la gente en nivel de modelo de negocios es lo que le cuadra bastante, le hace bastante sentido poder utilizar estas aplicaciones, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, si nosotros o si yo te puedo prometer una transacción segura en la cual tú sepas en cada uno de los pasos qué es lo que pasó y que no te la puedan, pues descifrar o detonar sin que tengas que afectar toda la cadena, dicen, eso lo quiero.
siempre te dicen, yo quiero eso que me estás diciendo, pero desde luego, pues existe la parte buena y la parte mala, como en todo, y pues sabemos que, por ejemplo, para poder hacer operaciones sobre este tipo específico de datos, pues se necesita bastante poder de cómputo, y es ahí donde entran nuestros amigos de ciencias y arquitecturas de la computación, a salvarnos y crear, pues bueno, todos estos modelos entrelazados de redes como lo que es el Bitcoin y los demás con los cuales se pueden hacer todas estas operaciones, ¿no? Entonces, otra vez, volvemos al mismo punto anterior, a final de cuentas, ¿por qué son disruptivos estos modelos? Porque mucha gente se necesita para hacer, para poder operarlos. En el principio yo les dije, un modelo en el cual, por ejemplo, tarjetas de crédito, o sea, no tendría sentido, pero ahora pues prácticamente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Tenemos nuestros mineros de información, mineros que se dedican a hacer esta parte de blockchain, es otro tipo nuevo de trabajo, y pues a final de cuentas estamos ya haciendo una disrupción porque estamos no automatizando como nos lo imaginamos solamente digital, le doy clic a un botón y funciona, sino que estamos incorporando también ya los servicios humanos dentro de la digitalización. Y eso, queridos compañeros, pues es parte del futuro de lo que va a pasar dentro de ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién está utilizando blockchain en México? Imagínense, todas estas compañías a diferentes niveles, ¿no? Entonces, es un tema que cuando nosotros lo vemos en números, pues parece que es un tema, es algo bastante importante, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿para qué se utiliza blockchain y machine learning? La lección de hoy, pues machine learning es un habilitador digital, permite enriquecer la información y blockchain es un disruptor digital. A final de cuentas, te permite incorporar nuevos elementos o hacer cambios dentro de los modelos de negocios para que puedan traer nuevas funcionalidades, ¿no? Como la que acabamos de explicar, pues del uso de personas especializadas para poder hacer cosas como esta minería de blockchain, ¿no? Ya para terminar, les voy y para poder darle un cierre a la plática y hablar un poquito de tecnología, que también es lo que nos interesa. Estaba viendo en simposios pasados que hablaban mucho de lo que es la evolución tecnológica de Big Data, por ejemplo, con estas tecnologías de nicho que son Spark, Pig, Hive y todos los demás. Al igual así que ellas, Google, AWS y las tecnologías libres, pues han tenido sus tiempos de evolución, ¿no? Y lo que yo les quiero remarcar, pues a final de cuentas, pues es que esta evolución está relacionada con la necesidad humana para poder hacer nuevas operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2002 lo único que necesitábamos era guardar información, o sea, un drive, a final de cuentas es lo que nos sería, pero después empezamos a tener necesidades de escalamiento de información para nuestras bases de datos relacionales, servicios como esto que se llama Dataproc, pues lo que inventó Google es una nueva forma de arquitectónica de base de datos, de que los transaccionales, por ejemplo, de retail o grandes tiendas, pudieran crecer tanto como quisieran sin tener que mantener la sujeción del modelo relacional o la atomicidad, ¿no? Y si te vas más para adelante, empezamos a tener nuevas necesidades, como por ejemplo con el IoT, de mandar microinformación para que se forman estas series de tiempo. Y entonces, pues bueno, este tipo de bases de datos escalables o relacionales o lo que quieras, dijeron, no, necesitamos una nueva arquitectura. Y crearon estas arquitecturas de tablas amplias y largas, como el Big Table, para poder leer esa información, ¿no? Se sigue creciendo en las necesidades tecnológicas, siempre con una base, con una base de un requerimiento de negocios. Empezamos a decir, ¿sabes qué? Es que ya necesitamos hacer analíticos de terabytes de información instantáneos, ¿no? Entonces, ahorita tú agarras tu Python, tu R, hasta agarras tu Julia si quieres, y dices, oye, ¿cómo voy a combinar terabytes de información para sacar un maldito analítico? Ahí está. BigQuery, tecnología que te permite hacer este tipo de información. Y desde luego que de ahí se fue modificando para poder utilizar
otra vez los contenedores de datos y poder enclastarlo todos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo o qué es lo que vimos en la década anterior? Y con lo cual, pues bueno, las tecnologías de Big Data son lo que empezaron a mover, pues son las diferentes formas en las cuales se va transmitiendo la información, ¿no? O sea, tenemos información que es masiva, que tenemos que poner en estos clústeres y en estos nodos, y que tenemos que saber leer selectivamente, como cuando vamos a una biblioteca. Tenemos un libro, el libro tiene un montón de información, pero tenemos un sistema de clasificación para poder encontrarlo, ¿no? Tenemos información en tiempo real que ya se está generando, no solamente la parte industrial, sino por ejemplo, ahorita que acaba de salir Disney Plus con sus 80 millones de personas viéndolo, pues es una gran cantidad de generación de analíticos en tiempo real que se está poniendo, ¿no? Arquitecturas que funcionan para eso, pues desde luego los pipelines que funcionan en formato tipo batch, es decir, se guarda un montón de información en tu charolita y ya después la vas escurriendo por tu pipeline para que vaya fluyendo sin que se te caiga tu sistema. O haces sistemas de publicación y suscripción, que es como tirar dardos, al final de cuentas. Lanzas un mensaje, lo dejas pegado y el que lo ve dice, este es el mensaje que me interesa, lo toma y pues bueno, esto lo escalas a millones de mensajes y hace que las interactividades dentro de los sistemas sean otras, ¿no? Los engines de Machine Learning están creciendo de tal manera que, pues bueno, se busca que el enriquecimiento de la información ya no solamente sea a nivel del analítico, sino desde la misma gestión, limpieza, scrableado, bla, 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 de la información, ¿no? Entonces estamos ya utilizando enriquecimiento de información, estamos aprendiendo de la información, la estamos transformando de diversas maneras, ¿no? Que va a ser un tema interesantísimo en algún momento cuando alguien empiece a hacer ese mapeo de cuántos tipos diferentes de algoritmos se utilizan en cada parte del proceso de transformación de la información o de análisis de la misma, ¿no? Y pues bueno, desde luego, lo que yo le estoy mencionando hace un momento, que posiblemente una de las apuestas más grandes que haya en el uso de la inteligencia artificial, y visto también desde el punto de vista de este nicho tecnológico como es Google, pues es la creación de servicios que aumenten las capacidades operacionales, empresariales o humanas. Y pues bueno, a todo este tipo de servicios se les llama auto ML, auto AI, que lo que hacen, pues bueno, son modelos prefabricados para que tú hagas tu entrenamiento en la nube y puedas sacar tu servicio de manera inmediata, ¿no? Entonces, como les digo, el landscape tecnológico es enorme, o sea, está creciendo a grandes pasos en los diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar. O sea, aquí yo solo les puse una muestra, pero son bastantes, es una buena muestra representativa. Y si nos vamos a nivel de herramientas, y ahí sí espántense, pues fíjense toda la cantidad de herramientas que uno debe de empezar a manejar. Y tenemos que saber en cuál va a ser nuestro toolset en el que nos vamos a ver. Nos vamos a las tecnologías de Open Source como Hadoop, Google Cloud, Kubeflow, Neo, etcétera, etcétera. Nos vamos a aplicaciones empresariales, utilizamos Salesforce Einstein, vámonos a utilizar SAP for HANA, S4 o C4, o vamos a yo quiero hacer inteligencia y análisis de datos nada más. Entonces, ¿cuál va a ser tu herramienta? ¿Vas a utilizar Tableau, Power BI, Quelink? Me voy a dedicar a hacer pura ciencia de datos medio académica con Jupyter Notebook y esperar a que Julia avance, ¿no? Entonces, la cantidad de herramientas que están generando, también para que vean, pues el ecosistema está creciendo de manera enorme, ¿no? Entonces, hasta aquí parecería que estamos abrumados de la cantidad de tecnología que nos está llegando, pero lo que tenemos también órdenes que podemos manejar, y uno de ellos que yo les recomiendo que sigan mucho, que yo creo que ya lo deben de conocer, pues es el hiperciclo de tecnologías emergentes que hace esta compañía que se llama Gartner, en el cual, pues bueno, están viendo cómo es que está funcionando la adopción tecnológica hacia un modelo de negocio en particular, y pues tenemos estos diferentes picos de implementación, en lo cual pues la lectura es bastante fácil. Ustedes que saben mucho de matemáticas, pues siempre tenemos como que la expectación al principio y ya después pues nos vamos desencantando de la tecnología o no encontrando aplicaciones. Y pues bueno, Gartner se dedica a hacer estos mapas completos para poder saber cuáles son las tecnologías a las cuales debemos de pegarles, ¿no? Entonces, final remark, antes de que podamos tener una bonita conversación. Pues bueno, sabemos que en México tenemos un contexto en el cual, pues bueno, tenemos un equilibrio entre barreras tecnológicas y facilitadores legales, ¿no?
Entonces, una de las cosas que está ocurriendo bastante interesantes, pues bueno, es que esta combinación de tecnologías disruptivas y tecnologías aceleradoras se está dando dentro de nuestro país. Y pues bueno, yo lo que los invito a ustedes como estudiantes, próximos profesionistas, científicos de datos, es a poner los dos contextos sobre la mesa, ¿no? Poner tanto el contexto de las herramientas tecnológicas como el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo para poder observar la complejidad de él y poder utilizarlo para hacer crecer a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Valdés. Pues abrimos la sección de preguntas y respuestas. Los pueden enviar por chat o si gustan hacerlo vía audio también. Por el momento, hasta ahorita no tenemos ninguna. Si quiere Víctor Corsa, levanta la mano. Adelante, Víctor, por favor, si gustas hacerlo vía audio. Hola, hola. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Conocemos bastante bien, bueno, voy a activar mi camarita. Conocemos bastante bien un montón de set de datos, Edgar, especialmente en el ámbito de la investigación. Pues, es de todos los días visitar los sitios donde podemos descargarlos. Sin embargo, uno de los datos con los que no convivimos constantemente en este ámbito son las series de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez en el ámbito de la investigación no son tan comunes o las aplicaciones son un poco más orientadas hacia las finanzas, hacia la economía, etcétera, etcétera. Me gustaría mucho para enriquecer un poco el conocimiento que tengo sobre este tipo de sets de datos, que nos platicaras desde tu experiencia en la empresa en la que elaboras, algún ejemplo de proyecto que hayan realizado sobre series de tiempo, en 1 o 2 minutos máximo. No pretendemos volvernos tampoco expertos en tan poco tiempo, pero sí que nos brindaras un panorama que nos permita saber por dónde van estos sets de datos. Claro, y te caigo justo a la pregunta. O sea, yo trabajo para un montón de empresas, ya no trabajo solo para una. Y lo que están generando en estos momentos, justamente el ejemplo es las series de tiempo para los reportes de cash flow por el COVID, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? La gente de finanzas, a final de cuentas, antes tenía una cantidad enorme de información histórica con el cual podía ver las variaciones de cómo se estaban moviendo sus flujos de efectivo dentro de su compañía, ¿no? El flujo de efectivo es algo bien importante dentro de las compañías. A final de cuentas, pues es lo que te da la liquidez suficiente para poder pagar las nóminas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a partir del COVID? Lo que pasó es que debimos de entrenar algoritmos que no pudieran tener una base histórica completa de lo que se pedían, como eran 12 meses o hasta 2 años para que funcionara el algoritmo. Entonces tuvimos que empezar a ser inteligentes para poder utilizar series de tiempo bastante cortas y granularidad dentro de esas mismas series de tiempo, o sea, transformar una serie de tiempo en puntos, en varios puntos para poder obtener o hacer más información. Tecnologías base que se utilizan para eso, desde luego Google Big Table, que es el repositorio de información para series de tiempo que se puede utilizar. Y en cuanto a algoritmos, el que utiliza AWS es muy buenísimo, es como un random forest estocástico, el cual, pues bueno, puede ver esos picos de variación, los puede, puede aprenderlos y predecirlos de manera fascinante, ¿no? Entonces, todo mundo está como que buscando esa parte de cómo poder saber cómo va a funcionar su flujo de manera más efectiva por la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Edgar. Por ahí hay Erika Almaraz. Sí, así es, Erika Almaraz. Si gustas hacer tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática, muy interesante. Quisiera preguntarle, doctor, aquí en México, ¿qué tipo de colaboraciones se da entre la academia y la industria en proyectos de desarrollo de inteligencia artificial? Uy, un montón. No, un montón. Lo que pasa es que, más que preguntar en qué colaboración están dando, más bien dicho es
preguntarnos en qué colaboración queremos hacer. A final de cuentas, lo que siempre se tiene que hacer es presentar un plan de trabajo. Aunque lamentablemente se está perdiendo un poco lo de los fondos sectoriales a nivel gubernamental, pues siempre una empresa está dispuesta a escuchar la colaboración que tú quieras hacer si traes un proyecto interesante. He encontrado un montón de gente, y específicamente en ciencia de datos, porque es un tema bastante interesante, en el cual un científico de datos llega a una empresa mediana o hasta pequeña y dice, oye, vamos a colaborar, vamos a hacer un proyecto, ¿qué es lo que quieres saber? Esto es lo que yo tengo, tú, pues a final de cuentas, lo que tienes es tu información. Y muchos de los proyectos que se están dando ahorita son proyectos de infraestructura de datos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas plataformas para análisis de datos, todo el mundo les quiere vender esas plataformas, Dataiku, H2AI, mismo SAP, mismo AWS con Data Intelligence, lo están haciendo, pero lo que están pidiendo más es gente que les diga, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo estos datos, quiero que me hagas mis catálogos de datos, quiero que me hagas, entienden todavía mucho a la parte de arquitectura de información, ¿no? Arquitectura de bases de datos, ¿no? Siempre te dicen, oye, es que quiero que me conviertas mi base de datos en un lago de datos y me pongas mi data warehouse y mi data mart, ¿no? Y te digo, esa colaboración, o sea, es bastante directa entre las personas. ¿Y dónde entra la investigación? Pues mucho de eso pues, son subprocesos o subproyectos que uno puede tener, ¿no? Un ejemplo, estábamos trabajando para una asociación en Jalisco de ganaderos, que a final de cuentas, pues ya la primera parte era el bombo y platillo, ¿no? Ponerles las camaritas para que las vaquitas, poder estar observando a las vaquitas, y dependiendo de cómo veías a la vaquita, si tenía la carita para acá o la que tenía para acá, pues guardabas un dato y con eso sabías si iba a producir o no más leche, ¿no? Más o menos así era el proyecto. Entonces, primero fue así la parte, digamos, de bombo, platillo y demás para que se den el proyecto. Y la parte de atención realmente científica, aparte de cómo guardar los datos, fue el cruce multidisciplinario, ¿no? Entonces, invitaron a gente, tanto de algo así como psicología animal, como gente que sabe de química y a nosotros que sabíamos de sistemas y de información. Y empezamos a generar cuadres de información de otras índoles, ¿no? Entonces, ahora sí que ahí lo que hicimos fue ordeñar la información de la vaca para poder crear un proyecto de investigación que creo que les está yendo bastante bien. Ok, muchas gracias. Al parecer ya no hay más preguntas. Doctor, si gusta cerrar con alguna idea la charla. Claro. Pues bueno, decirles, amigos, compañeros, colegas, que estamos en un mundo en el cual la complexificación humana de las tendencias, como por ejemplo la sobrepoblación, el cambio climático y todo lo que le llamen, pues necesita tener respuestas, ¿no? Y esas respuestas están justamente en esta noble profesión a la cual nos estamos comenzando a dedicar, que es entender el mundo, entender la información, y pues bueno, se nos ocurrió decirle ciencia de datos, pero pues a final de cuentas, lo que nosotros nos dedicamos es a conocer el mundo de una manera más específica con los datos. Entonces, pues síganle por ahí y si quieren contactarme, les voy a poner rápidamente mis datos. Hay una pregunta vía Facebook de Mauricio. Dice, doctor Valdés, en México es complicado para una persona el conseguir empleo como científico de datos y más ahora con todas las herramientas que solicitan. En su opinión, ¿cómo es que ve el mercado laboral a corto y mediano plazo? Híjole, a corto plazo, o sea, si me dices, ahorita voy a ser científico de datos, es difícil, porque a final de cuentas todavía como que están haciendo ese fit gap entre lo que son las necesidades empresariales y lo que realmente puede dar un científico de datos, ¿no? Un científico de datos completamente formado, o sea, tiene una capacidad enorme para ser analíticos, que muchas veces todavía tenemos que hacer esa parte de evangelización para que lo conozcan las partes operativas, ¿no? Entonces, a corto plazo hay muy poco, porque hay muy pocas compañías o muy poca operación que requiera tanta sofisticación, ¿no?
Pero a mediano plazo, o sea, esto va a crecer y se va a desdoblar cañón, ¿no? Vamos a empezar con la parte de ingeniería de datos seguramente los siguientes 2, 3 años. Y después de eso vamos a estar así como que a la misma par viendo la parte de analíticos de datos, que son todos los visualizadores y visualizadores y historias de usuario o interpretación de información. Y sí, o sea, se los prometo que no pasa de una década en la cual de alguna manera el conocimiento que nosotros tenemos sobre estadística, manipulación de información, algoritmos, etcétera, etcétera, vaya a ser utilizado en casi cualquier operación de negocios que se esté dando, ¿no? Porque se va a ver la aceleración, ¿no? La aceleración de operar pensando en la intuición o operar utilizando la intuición y la certeza de tener datos objetivos que respalden esa intuición. Bueno, les dejo ahí mis contactos. La empresa que nosotros tenemos es Hadox Human Networks. Nos dedicamos a conectar información, personas a nivel global. Y pues por ahí tengo mis redes profesionales, o si quieren que les cuente chismes por Twitter, ahí está el Ecarópolis. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. En breve le haremos llegar la constancia, agradeciendo esta colaboración y seguramente seguiremos en contacto. A nuestros asistentes nos preguntan si esta videoconferencia se grabó. Efectivamente se grabó y la van a poder consultar en breve en el canal institucional de Limas en YouTube. En la lista de reproducción, licenciatura en ciencia de datos, ahí están albergadas todas las conferencias desde la primera que fue en agosto de 2019 hasta esta que en breve estará publicada. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales, licenciatura en ciencia de datos UNAM, en Facebook y Twitter. Los esperamos para nuestra siguiente videoconferencia el próximo miércoles 2 de diciembre a las 12 del día. Muchísimas gracias a todos por su participación, doctor. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.